Con toda alegría voy a responder sus preguntas y a leer los comentarios, los cuales agradezco muchísimo. Dice la primera pregunta. Dice la palabra que debemos ser sal y luz del mundo y dejar que brille nuestra luz, no esconderla. ¿Qué pasa cuando son los demás los que te hacen apagar tu luz? En mi comunidad me ocurrió esto. Yo era muy activa en mi servicio para gloria de Dios y causaba respeto y admiración en algunos hermanos, lo cual me gustaba, lamentablemente, pero también envidias y rechazo de otros hermanos. Ahora no me consideran para todos los servicios que realizaba. Es como si me hicieran esconder mi luz y eso siento. Bueno, yo creo que en el servicio de Dios siempre van a haber dificultades, divisiones, problemas, envidias, porque lamentablemente pues no todos trabajan por amor a Dios, sino que son otros intereses, como puede ser el ocupar un puesto o un reconocimiento o buscar aplausos y no la gloria de Dios. Ahí también nosotros podemos distinguir si tú realmente estás por la gloria de Dios, o sea, o cada uno de nosotros trabajamos siempre para la gloria de Dios. Vamos a también aceptar los trabajos sencillos, humildes. Yo, a partir de mi experiencia, gracias a Dios, en México teníamos retiros constantes, ¿sí? De 1,000 personas, 5,000 personas. Y a mí siempre, desde que era súper jovencita, me dejaban encargada de dirigir los retiros. O sea, yo estaba en el micrófono presentando a quienes iban a predicar, animando a las personas, llevando la secuencia. O sea, como que siempre aparecía en el escenario. Y entonces llegó una nueva superiora. Y esta superiora quiso que todas pasáramos como por todos las ocupaciones, ¿no? Entonces, a la que siempre estaba en la cocina la puso a dirigir el retiro. A mí, que siempre estaba dirigiendo, me puso en la cocina dirigiendo, porque como era un retiro de muchísimas personas, eran mínimo 1,000 personas las que estaban en ese momento, se les daba también la comida. O sea, ellos daban un aporte y nosotros teníamos que estar al pendiente de toda la comida. Y a mí me puso con eso. Yo de cocina no sé absolutamente nada. ¡Ay, no! Un estrés. La hermana que estaba en el escenario dirigiendo el retiro no sabía todavía, o sea, nada de dirigir. Así que fue un desastre, ¿no? Ya la segunda vez ya nos salió mejor. Pero claro que debemos estar dispuestos a que si me toca lavar los baños, lo voy a hacer para gloria de Dios. Si me toca estar en el escenario, lo voy a hacer para gloria de Dios. Si me toca, en donde me toque. O sea, el servicio que nosotros demos, no importa si no apareces en el escenario o en los micrófonos, si te tocó lavar los baños, si tocó estar en la cocina. O sea, cuando realmente nosotros trabajamos para gloria de Dios, no importa lo que hagamos. Lo importante es servir. Y cuando trabajamos o servimos con esta mentalidad, en cualquier lugar vamos a encontrar servicio, ¿sí? Pero si queremos ocupar un cargo, ahí es donde se complica, porque nuestra soberbia personal a veces nos lleva a querer ser capataces, pero no indios. Y hay muchos capataces, pero pocos indios, o sea, como pocos trabajadores. Y se nos olvida que esto es de Dios, o sea, que no podemos nosotros buscar como un puesto para entonces brillar, que brille mi luz. No, hasta en lo más sencillo, ahí puede brillar nuestra luz. Cuando ofrecemos un servicio humilde, así sea el que podemos decir el más humilde, recordemos que Dios se ha manifestado precisamente ahí, en la humildad. Recordemos que se le apareció a una santita, Santa Bernardita, no sabía ni siquiera leer, no sabía ni siquiera explicar lo que era la Santísima Trinidad. Por eso no podía, ya tenía 14 años y no podía hacer su primera comunión, porque no aprendía el catecismo. Y a ella justamente podríamos decir que era tan ignorante
y a ella se le apareció la Virgen y a ella le pidió que quería que se hiciera un santuario. Recordemos al Lindito, a Juan Diego, que el obispo lo hacía esperar horas y horas porque era un indito, porque no era una persona de renombre para atenderla al tiro, sino que era un indito. Recordemos los 3 pastorcitos, o sea, 3 niñitos humildes, sencillos, que cuidaban las ovejas de sus padres, y a ellos se les apareció la Virgen de Fátima. Recordemos entonces cómo en realidad Dios se manifiesta a través de los humildes. Recordemos en la Biblia los pastores de Belén, que fue a ellos los que precisamente se les anunció el nacimiento del niño Jesús. Y así sucesivamente, o sea, nuestra luz, cuando realmente servimos a Dios, brilla en donde sea. Y cualquier servicio sencillo, humilde, siempre estará dispuesto para nosotros. Y si llega un momento donde Dios te pide un servicio que podríamos decir para el ser humano es como de más importancia, igual, o sea, recíbelo como si fuera el de menor importancia, porque para Dios lo más importante realmente es que nosotros sirvamos con generosidad y sin estar buscando nuestra propia gloria, sino la gloria de Dios. Bien, dice también, ¿cómo puedo saber qué servicio quiere Dios que yo haga para Él? Saludos, cariños, y que Dios la bendiga grandemente. Muchas gracias. ¿Cómo saber cuál servicio es el que Dios quiere? Miren, sin duda que Dios nos pone ideas, ¿sí? Nos pone en la mente proyectos. Y aunque nos causen miedo, aunque nos causen incertidumbre porque sentimos que no lo vamos a poder lograr, pero si está en tu mente es porque Dios te lo colocó. Ahora, a veces también en la parroquia se ocupan servicios. Yo siempre he pensado que en cada drogadicto, en cada joven que se droga, en cada niño que sufre la separación de sus papás, en cada niño que pierde su pureza porque los papás lo dejan que vea cualquier cosa en el internet y que muchas veces eso no les ayuda a los niños, pienso, esta es la voz de Dios que me llama. Al ver la necesidad que existe en la humanidad cerca de mí, en torno a mí, digo, esto es Dios que me llama a servirlo, ¿sí? Y nosotros desde lo más práctico, miren, los contactos en el celular, siempre nos llegan que el evangelio, que oraciones lindas, que oportunidades de conocer a Dios. Y si tú, por ejemplo, en vez de aprovecharlos tú sola, que eso es muy bueno, que los aproveches tú, pero también lo comparto con mis contactos, con mis familiares, si yo trato de acercarlo, pero a veces eso mínimo, ¿sí? No le queremos poner en el servicio a Dios. Mis contactos, mi teléfono, mi computadora, si en algo yo puedo hacer que una persona se acerque a Dios, lo voy a hacer. Entonces, si hiciéramos eso, híjole, ya sería mucho. O sea, si todos los contactos que tú tienes en tu celular, tú los vieras como un medio para que ellos conozcan a Dios. Si están en mi celular como contactos, quiere decir que yo puedo hacer que esa persona por lo menos piense en Dios y que en algún momento que ella lo necesita, sepa que yo tengo a Dios en el corazón, porque lo he tratado de transmitir por todos los medios, y que ellos puedan llamarme en algún momento que ellos necesiten, ora por mí, porque saben que yo oro. O sea, a nosotras, por ejemplo, la gente siempre nos dice, hermana, le encargo que ore. Sí, porque ya saben que siempre oramos, pero igual ustedes, o sea, ustedes también pueden orar. Y si ustedes hacen esto con su celular, con su computadora, mandar mensajes, reenviar a veces el evangelio, las oraciones, los 5 minutos del Espíritu Santo, entonces ya la gente sabe que tú también eres una persona que tienes a Dios en el corazón, y cuando necesite una ayuda, si de parte de Dios, bueno, pues ahí ya sabrán a quién buscarte, ¿no? Porque también te tendrán en sus contactos. Así que yo creo que desde lo más práctico, ¿no? La necesidad que hay en mi entorno, eso es lo que Dios me pide. Dice, ¿cómo se debe orar cuando sentimos que nuestro enemigo es muy poderoso? Orar con intensidad y orar precisamente por ese enemigo. El cristiano no debe considerar a nadie como enemigos, ¿sí? A nadie. Hoy me dio mucha alegría una señora
ella, su cuñada, le hizo tanto mal, pero tanto mal, hasta demandas, porque le querían quitar las herencias que los suegros le habían dejado, o sea, no a ella, sino a su esposo, ¿no? Su esposo murió y la herencia obviamente quedó para sus hijos y para ella. Ya son personas adultas. Y ahora ella le hizo juicios, le hizo, o sea, un montón de cosas, de problemas, y sufrieron mucho en vida de su esposo hasta que el fallo pues obviamente quedó para el hijo, ¿no? Que era el que tenía la posesión. Y ella, pero de verdad que la ambición que ella tenía era tan terrible, hizo tanto pleito. Y esta señora me decía, hermana, pero si yo le pudiera hacer un bien, yo se lo hago. Yo rencor no guardo. O sea, yo nunca la he visto como mi enemiga, aunque me ha hecho tanto mal. Esa es una persona cristiana, ¿sí? Y si pudiera hacerle el bien, se lo haría. Si pudiera hacerle el bien a esta mujer, yo se lo haría, de todo corazón. O sea, el enemigo no debemos tener los cristianos. Y si mi enemigo es muy poderoso, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a amarlo más todavía, ¿sí? Y si el enemigo es el diablo, ese sí tenemos que aborrecerlo y apartarlo de nuestra vida y decirle: aquí no hay lugar para ti. Con el único enemigo que el cristiano debe tener es el diablo, ningún ser humano. Verlo como una persona que está carente de amor. Si es un ser humano y te odia o te busca el mal, es porque en realidad está carente de amor, está carente de Dios, y por eso busca el mal en las personas. Por eso es ambicioso, y por eso es altanero, y por eso es grosero, porque en realidad está gritando que necesita amor. Y el cristiano está llamado a dar amor porque tiene a Cristo, que es amor. ¿Cómo amar a nuestro enemigo? Si te roban, por ejemplo, sí, o sea, es bien difícil. De verdad que ser cristianos no es fácil, porque Jesucristo precisamente vino a enseñarnos cómo debíamos seguirlo, ¿sí? El que quiera seguirme, que cargue con su cruz, y ahí me va a poder seguir. O sea, el cristianismo se vive con radicalidad. El ser cristiano, el seguir a Cristo, significa hacer lo que él hizo. O sea, perdonó a sus verdugos, ¿sí? Incluso quería la salvación para ellos. Jesucristo nos da ese ejemplo, ¿no? Ese ejemplo tan grande, que cuando éramos pecadores, dice San Pablo, él ofreció la vida por nosotros. Así que, ¿cómo amar a aquel que robó, que me roba, que me hace tanta cosa? Bueno, pues ya decíamos, no es que van a salir corazones y un sentimiento muy agradable cuando veo al que me hizo daño. Obviamente no. El sentimiento, hermanos, eso es muy peligroso, ¿sí? Nunca debemos dejarnos llevar simplemente por el sentimiento, ¿sí? Incluso la misma palabra lo dice, ¿no? Sentimiento. O sea, en un momento puedes sentir eso, pero eso lo puedes cambiar. Por eso no hay que confiarnos mucho del sentimiento. Más bien es una decisión. Yo quiero amar a esa persona, así que voy a rezar por su conversión. Voy a rezar para que no siga esa vida de ladrón. Voy a rezar para que no siga esas actividades que él realiza, ¿sí? Porque le dañan a él. Y entonces el mundo va a cambiar. Por eso Jesús nos pone esta máxima, ¿no? Amen a sus enemigos, porque solo así podrá el mundo cambiar. Porque si nosotros, ¿verdad? Lo más fácil sería ese ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, dijo Jesús, amen a sus enemigos, recen, ahí está, recen por los que los persiguen. En la lectura de las tentaciones de Jesús, él habla de las escrituras. ¿Son las mismas que él leía en el templo? ¿Quién las escribió? Algunas líneas se ven en la Biblia. ¿Sabemos un poco del origen de las escrituras? Jesús, obviamente, que en las tentaciones en el desierto, él leyó el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo, los 46 libros, ya estaban en tiempo de Jesús. El que más obviamente sobresalía era el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia.
Y sí, o sea, fueron escritos esos 46 libros del Antiguo Testamento que Jesucristo leía, fueron escritos en diferentes épocas, ¿sí? En diferentes lugares, con diferentes autores, los autores sagrados, efectivamente, o sea, eran las sagradas escrituras que ya estaban, que eran las que Jesús leía en el templo, las que también leía en las tentaciones, o sea, eran rollos, ¿sí? No es que tenía ya la Biblia como nosotros lo tenemos, eran rollos en papiro, lo que Jesús podía llevarse, y eso fue lo que él meditó en las tentaciones del desierto. Y como les decía, o sea, obviamente que cada uno de los libros que están en la Biblia del Antiguo y Nuevo Testamento tienen su autor sagrado. Y ahí es donde también se tiene una prueba de que son fruto o inspirados por el Espíritu Santo. Porque aunque fueron escritos en diferentes lugares, por diferentes personas, y que obviamente en ese momento no se tenían los medios de comunicación como ahora se tiene, ¿no? Y es sorprendente cómo del otro lado del mundo se escribía exactamente lo mismo sin contradicciones, a pesar de la distancia, a pesar del tiempo, de las épocas, de las culturas, y sin embargo no se contradicen porque son inspiradas por el Espíritu Santo. Bueno, muchas bendiciones, queridos hermanos, un abrazo, nos vemos en el curso bíblico.